Bienvenidos a nuestro repaso al paddock y todo lo que ha rodeado en cuanto a material a Detraca. Por si aún no lo sabes, Detraca es el mayor evento de gravel en Europa a día de hoy, no solo en participación, con 4.500 inscritos este año, sino sobre todo en relevancia mediática, algo que ha quedado comprobado con la larga lista de novedades vistas por primera vez en este evento que se celebra en Girona. Dentro de esa larga lista de bicis nuevas o en fase prototipo que hemos encontrado, además de algunas 32 que os mostraremos, hay dos que han destacado sobre el resto. Por un lado, la que parece ser la Canyon Grail, probablemente la nueva bici vista en Detraca, destinada a ser más popular en ventas. Y por otro, la Factor de Gravel con diseño aerodinámico extremo, inspirada en la Factor One, cuya relevancia la centraríamos en que es la máxima expresión de la nueva obsesión aerodinámica en la modalidad. Eso sí, dos cosas nos quedan claras de las nuevas bicis de Gravel Racing. Deben tener inspiración aero y sobre todo no hay ninguna bici que tenga paso de rueda de menos de 50 milímetros y la mayoría aún más. Listas para albergar cubiertas de mountain bike de 2,1 o incluso más. Todo lo que no tenga ese paso de rueda parece ahora fuera de lugar en la competición. Y decimos en la competición porque pensamos que para los ciclistas que no compiten no hay esa necesidad de recurrir a esos pasos de rueda de mountain bike. Simplemente porque si haces gravel no competitivo, lo normal es que puedas elegir la ruta que sigues y que por tanto puedas esquivar las pistas más rotas o pedregosas. Algo que no pasa en competición donde son las bicis las que deben adaptarse a los recorridos propuestos. Y en Detraca hay un poco de todo, aunque justo este año ha sido uno de los que ha contado con pistas más lisas y fáciles de rodar. Metidos ya en faena, esta que veis es la nueva Canyon, que parece estar lista para comercializarse. No tiene nombre, pero lo lógico es que fuese la siguiente versión de su Grey, una bicicleta que ha sido un éxito en ventas. A poco que mires sus líneas, queda claro que hay una inspiración evidente en el diseño de la recientemente presentada Canyon Endurace TFR, con la que Matthew Van Der Poel ya ha ganado en carretera. Obviamente ha aumentado el paso de rueda, que parece listo para cubiertas de 50 milímetros o más. De hecho, la vimos montada con los nuevos Continental Dubnital de 50 en la bici de Valverde, porque efectivamente la inmensa mayoría de sus deportistas profesionales ya la llevaban en competición. Rosa Closer ganó en la 360 con ella y Bradin Lange fue segundo en la de 200. Nada mal para su debut. También mantiene el espacio de almacenamiento en el cuadro, ahora ubicado bajo el portavidón del tubo diagonal y con una puerta más amplia. Todo es más aero, incluyendo su tija de sillín. En definitiva, una actualización con la que parecen tenerlo todo para que la Grail siga siendo un éxito de ventas. En el caso de la Factor tenemos la bici más radical que vimos, tan radical como fue el lanzamiento de la Factor One en la que se inspira con claridad. Toma las formas de su horquilla aero, lo más extremo que vimos en todo fin de semana, que también le dan un paso de rueda sensacional. Obviamente es un diseño que no deja indiferente, para bien o para mal. El cuadro cuenta con almacenamiento interno, tiene pedalier T47 y viene acompañada de unas también nuevas ruedas Black Ink para gravel, con 64 milímetros de perfil. Ya veis, la aerodinámica a extremo. En cuanto a las 32, solo vimos dos modelos y uno de una marca española. Berria es la primera marca nacional que demuestra estar trabajando con esta medida de ruedas y tenía una bici de gravel con ellas. Está en fase de prototipo, en un momento en el que buscan validar la geometría y las sensaciones en marcha que puede ofrecer. Pero sin duda es un paso a tener en cuenta y una demostración de que en Berria están ya valorando si quieren subirse a ese tren de las 32. A día de hoy, para los pioneros que quieran una bici de 32, no les queda más que recurrir a fabricantes artesanales, como el caso de la marca francesa Caminade, que mostraba esta bici de cuadro de titanio lista para quien la quiera encargar. Montaba el también acabado de presentar Grupo Campagnolo Record de 13 velocidades e inalámbrico, que parece que ha cuajado más en montajes de serie que sus anteriores lanzamientos. Las cubiertas eran una Suave G1 RX Pro, uno de los modelos que ya están disponibles en medida de 32 para grave. Precisamente con motivo del lanzamiento de ese nuevo grupo de Campanolo, Vaso presentó una nueva decoración para su recientemente lanzada Vaso Palta 3, un color que estará disponible en toda la gama a partir de ahora. La marca Hornus no puede faltar en cualquier reportaje de curiosidades, y es que siempre es llamativo ver su apuesta por los cuadros de madera.
Sí, lo creas o no, lo que estás viendo es un cuadro de madera. Quizás el gravel, donde más experimentos parece haber, sea su mejor hábitat a día de hoy. Continuando con los lanzamientos, justo esta semana se presentó la nueva versión de la BMC Cayus, en la que, como no, destaca el aumento del paso de rueda, que llega a los 52 milímetros y un diseño mucho más aerodinámico. Pero lo más llamativo de esta Cayus que ves en las imágenes no es solo la bici. Esas ruedas en B aún no se han presentado y parecen que serán su nuevo modelo tope de gama para gravel. Es evidente que ahora mismo, a poco que estés pensando en gravel de competición, las ruedas de perfil son el camino a seguir. A día de hoy, las más populares quizás sean las ZIP 303 XPLR, pero cada día les surge más competencia. También es nueva, y en este caso sin presentar, la bici Racing de Argon que vimos en la carrera a manos de sus ciclistas. Más de lo mismo en sus novedades, más paso de rueda y búsqueda de aerodinámica. Todas las marcas quieren subirse a ese tren y llevarse su trocito del pastel en una de las pocas modalidades de ciclismo que crecen practicantes. Poco se habla de cómo, con la evolución de las gravel hacia pasos de rueda que admitan cubiertas de mountain bike, las rígidas con manillar de gravel parecen estar más próximas que nunca a esos nuevos modelos de gravel. No tienen el componente aero y seguro que son menos cool y fashion que las gravel puras, pero si piensas en larga distancia y en terreno con exigencia, quizás sean más eficientes que las propias gravel, sobre todo en términos de comodidad y seguridad en marcha. Aún así, su presencia es mínima. Hablando de la aerodinámica, esta es la Crux de Mats Wurth, ganador de la 360, quizás la bici menos aero de toda la parrilla entre los pros, pero que le ha valido para ganar la carrera más importante. Pero que no te engañen con el clickbait de que ha ganado sin nada de aerodinámica. Las ventajas aerodinámicas de peso y en general de material sirven para que cada uno pueda sacar el mayor partido a sus prestaciones personales, pero no para ganar carreras porque sí. Si Max Burst tiene 100 vatios más que tú, ni con toda la aerodinámica del mundo le vas a ganar. Pero si consigues estar a su nivel físico, quizás puedas inclinar la balanza a tu favor con esas ventajas del material. Y aquí la crux de Sofía Gómez, que volvió a ganar en la Traca 200. En el gravel es donde más bicis personalizadas y ropa fuera de lo común encontrarás. El rey de la personalización fue, como en 2025, Alec Brinks, que el año pasado sorprendió con una Canyon inspirada en los Subaru de rallies de los 90 y este año en los Ford Escort RS. No hace falta decir nada sobre su trabajazo viendo las imágenes de las bicis más impresionantes de la semana. También había esta particular Super X Lab 71, con una decoración que tampoco pasaba desapercibida. Como estáis viendo, ya es más habitual ver transmisiones mullet con cambio cassette de mountain bike, y en ese escenario RAM se lleva la palma, aunque Shimano parece recuperar terreno con los nuevos grupos de idos de mountain bike compatibles con manetas de gravel y carretera. ¿Por qué esa obsesión con aumentar el paso de rueda en las bicis de gravel? Pues justo para que no pasen cosas así. Esto es muy poco seguro y cualquier piedra que se quede enganchada al neumático va a dejar un buen recuerdo en el cuadro, por no hablar de lo que sucederá si pilla un mínimo de barro. Pinarello tuvo su dosis de protagonismo gracias al francés Hugo Drechu, segundo en la traca. Como no, sus bicis siempre son inconfundibles. Un evento tan internacional como Traca nos permite ver marcas de bicis que ni están en Europa, como es el caso de esta Allied, famosa por ser la marca que ahora lleva Kate Courtney, de momento centrada en el mercado de Estados Unidos. También es curioso ese plato y biela de la marca Raqueta, la primera vez que lo veíamos. Las wheelies del equipo de Grip también son fácilmente reconocibles. Parece que en el gravel, si no personalizas todo, no tienes espacio para ganar protagonismo. Lucen las nuevas ruedas Miche de Gravel, otra marca que ha dado un paso adelante en calidad en los últimos lanzamientos. Aunque si hablamos de ruedas espectaculares, una de las más impresionantes de Gravel a día de hoy son de una marca de casa. Las nuevas Oquo para Gravel traen radios de carbono en su montaje y no solo eso, además de haber creado su propio buje, lo han adaptado para usar radios de carbono. La rueda está pensada para sacar todo el partido a los radios de carbono. No solo han cogido una rueda que ya tenían y le han montado radios de carbono, que es el camino fácil. Esta es la Colnago G4X de Piotr Havik, uno de los ciclistas más conocidos del gravel, también llamativa por su transmisión con plato Garbarok.
Siguiendo con marcas de casa, MMR se llevó su dosis de protagonismo con esta impresionante edición de la Simum. Su Gravel Racing ha triunfado desde el primer momento y, como seguro que esperas, es de las mejores en relación precio-equipamiento. Con esta edición también lo petan en el plano estético. Fara es una de esas marcas que se ha dado a conocer en el gravel gracias a sus resultados. Esta es la de Simen Nordal, que este año no pudo ser tan protagonista como el año pasado. Atentos al tamaño de ese bidón, también a los pedales de carretera, un recurso habitual entre los pros. Otro componente que en Grave tiene decenas de interpretaciones son los manillares. Aquí un ejemplo de ello. Y si nos fuésemos a las bicis de la 560, ya sería una auténtica locura. Quienes jugaban en casa eran Megamo. Desde luego, toda su gama ha sido un éxito de ventas, desde la Jacquard para iniciarse a la Silk para competir, e incluyendo la nueva West, sin duda la más polivalente de todas, aunque el equipo está usando la Silk en carrera con esta decoración tan identificativa. Y ya os hemos dicho que en Gravel no va solo de bicis el tema. Todo lo que rodea en montar en bici tiene su importancia, te guste o te parezca superficial e innecesario. El China llega seca y llega con una propuesta que se sale de los cánones de las bicis chinas, es decir, con muy buena imagen, un producto trabajado también en los pequeños detalles y totalmente orientado a la gama alta. Seguro que oímos hablar más de esta marca en el futuro. De lo que podríamos hacer un vídeo exclusivo es de las zonas de asistencia, un mundo aparte. Puedes encontrar una fiesta, una persona haciendo ganchillo mientras espera, o al jefe de marketing de Scott Internacional y al marketing manager de Scott España dando bidones a Nino Schurter. De todo un poco, vamos. Justo Nino demostró que sí, que está retirado, pero tampoco muy retirado. Su nivel de forma deja claro que se ha desconectado poco de la bici, capaz de meterse en el top 5 de la Traca 200, algo similar a nuestro Alejandro Valverde, el mejor español en la Traca 200 con su 11ª plaza, ya con la nueva Canyon. Con esto despedimos nuestro repaso a la Traca 2026, un evento que está más que consolidado y que es, sin duda, la meca gravel de Europa.